y todo. Y pues se van sumando todavía. Estamos ahora sí en buena parte del continente. Eh, Les platicaba que Café Q es nuestra iniciativa para compartir parte de las vivencias. Eh, Octavio tiene poco que se sumó a varios de los tracks formativos de Ayer Quest. Y en las pláticas que hemos tenido de retroalimentación de sus proyectos y todo, ya nos fuimos indagando y fueron saliendo muchas cosas. Y hay algo bien interesante de él, que es lo que quiero compartirles, pero bueno, más que compartírselos yo, él lo va a compartir. Mi función es más bien sacarle la sopa y que ustedes también, si quieren en algún momento participar, levanten la mano, pongan su pregunta y ir avanzando. Le hemos llamado este capítulo en busca de perfeccionar la estrategia, ¿no? Entonces, antes de que entrara Octavio, eh, tú me corriges ahí el título exacto. Les comentaba, trabaja en una empresa de logística con temas de inteligencia artificial que migró. Es un tema bien interesante porque recientemente la empresa migró a todos estos temas de tecnología y es una empresa que tiene ya varias décadas en el mercado logístico. Y Octavio se desempeña como gerente de estrategia, ¿no? Hasta ahí creo que lo dije bien, ¿no? No di Sí. el nombre de la empresa, todo está bien. Entonces, dicho eso, ¿por qué en busca de perfeccionar la estrategia? Bueno, uno de los grandes temas que llega a suceder en ocasiones es, tomo cursos y dentro de mi carrera profesional sigo tomando cursos o me voy a un tema de certificación o me voy a tema de posgrado. Y entonces Octavio me compartió algo que me dejó pensando, ¿no? Y él decía, ¿sabes qué? Un tema personal y un tema que voy a desarrollar en el corto plazo y es algo que yo noto que no hay, por ejemplo, en Latinoamérica y sobre todo en México, es el tema de estrategia, ¿no? O sea, hay muchos posgrados, hay muchos temas de cursos y todo, pero no hay un tema de estrategia. Entonces, ya te puse ahí la cama para que tú nos vayas platicando. No sé si nos quieres contar un poco primero, ¿qué estudiaste, Octavio? A ver, Sí. platícanos, qué estudiaste? ¿Cuál fue tu carrera? A lo mejor nos sorprende ya también por ahí. Listo. Bien, pues primero muchas gracias por la invitación y a todos los participantes también les agradezco mucho que se suman a la sesión de hoy. Como lo comentó Vic, el micrófono está abierto. La idea es que no solamente sea un monólogo, sino que haya una comunicación bidireccional y que podamos hacer una conversación muy amena y sobre todo muy productiva. Respondiendo a la pregunta, Vic, soy licenciado en comunicación, egresado de la FES Catlán, y en su momento el plan de estudio era elegir, no me recuerdo si en séptimo o octavo semestre, una preespecialidad. En su momento había cuatro preespecialidades, que era comunicación organizacional, medios electrónicos, medios escritos e investigación y docencia. En ese momento me decido por comunicación organizacional y en ese Ok. momento hay una carrera una materia que se llama comunicación alternativa y ese fue mi primer encuentro cercano con temas de estrategia. Súper. A ver, entonces ya de entrada, para sorpresa de muchos seguramente, nada que ver con tecnología, Sí. para empezar, ¿no? Es Ujú. un gran tema. Ese tema de estrategia, ¿cómo o sea, cuando te adentras en esos temas, eh, ¿cómo te lo plantean? ¿Cómo te lo venden tus profesores? La Ujú. materia, pues digo, son 6 meses, finalmente tenías que ver muchos temas de estrategia y algo que tú nos comentarás, eh, estabas muy joven, seguramente estabas pegándole arriba de los 20 años, y cuando nos hablan de estrategia a esa edad, muchas veces no alcanzamos a comprender qué es. Digo, ya todavía de grandes nos cuesta trabajo cuando estás en tus trabajos y tu jefe o algún líder te dice, oye, pues Víctor o Octavio, o quien ustedes gusten, es que tienes que ser más estratégico, ¿no? Y todo el mundo se queda con cara de, bueno, ¿y eso con qué se come, no? Sí. Eh, Bien, primero sigo siendo joven, Vic.
no me, no me sumes años. Ok, ok. Eh, Mi primer acercamiento con estrategia fue con una palabra que no sé si la conozcan o la hayan escuchado alguna vez, prospectiva. Y justo en ese momento hablaba de una comunicación prospectiva, que es una mezcla entre lo futurible y lo futurable, que básicamente es entre lo posible y lo probable. Es decir, cómo en la comunicación hacemos que eso que deseo se haga realidad, porque la comunicación en términos de estrategia es el puente entre lo que estoy diciendo y entre lo que puedo hacer y entre lo que debo. Entonces, en ese juego de palabras es como yo comienzo a tener la relación con estrategia desde la perspectiva y en su momento el autor que yo comencé a leer es Tomás Miklos y es como el padre de la perspectiva. Y básicamente mi relación era comunicación estratégica. Nunca imaginé en su momento que en realidad había un tema que se llama estrategia corporativa. Y hoy en día la estrategia es como un término muy utilizado, pero pocas veces bien aplicado. Y vamos desde un proceso donde para que tú puedas aplicar algo, primero tendrías que conocer y entender, posteriormente aplicar. Hoy en día creo que el terreno de la estrategia en México y en toda Latinoamérica todavía no se conoce, entonces difícilmente se puede aplicar correctamente en el tema de las organizaciones. No hay un marco teórico conceptual que defina esto es estrategia corporativa, eso es estrategia de marketing, esto es estrategia de comunicación, esto es estrategia de captación de clientes, esta es de estrategia de retención, esta es estrategia de posicionamiento, estrategia de cultura corporativa. Entonces, el tema de estrategia comienza a estar por todos lados. Y suele pasar que cuando eres todo, también eres nada. Y entonces es ahí donde yo encuentro, no sé si más adelante sea los cuestionamientos, pero Tú suéltate, ya después regresaremos. es ahí donde yo encuentro la oportunidad de generar una licenciatura en planeación estratégica y que independientemente el sector en donde nos desempeñemos, la posición, seamos estrategas. Ujú. ¿Por qué? Porque en realidad sí existe una metodología, un modelo para llevar a cabo la estrategia desde Kaplan y Norton. Solamente para no ser tan técnico, existen 6 etapas que están ya muy bien definidas y que independientemente de donde tú estés, podría ser una estratega. Hoy en día no concibo una posición que no sea estratégica. Ok. Ajá, entonces, habría que diversificar la estrategia, habría que democratizarla en las posiciones. Sin embargo, ¿cómo pido yo que haya estrategas en la organización cuando ninguna academia tiene una licenciatura? ¿Dónde está el semillero de estrategas? O si yo me equivoco, los compañeros que están aquí que me puedan corregir, una universidad que dé una licenciatura de planeación estratégica. Hay certificados, hay posgrados, hay maestrías, hay doctorados, hay diplomados, pero una licenciatura en toda la República Mexicana que enseñe lo que es planeación estratégica, no sé, Carlos, no sé si tú conozcas una, Carlos Zamora, una Allá en Colombia, ¿tú has visto algo, Carlos? No, no, incluso eh, pues hay como o sea, muchas empresas hablan del tema como mencionaba Octavio, y por lo menos a mí me pasó eso, y es que con mi líder me decía, no, hay que empezar a entender como la estrategia de la organización donde trabajo, y yo, pero pues cómo voy a empezar a entender eso si ni siquiera sé qué es la estrategia. Vamos que yo apenas en este momento estoy tratando de darle el entendimiento a ese concepto que pues para mí me parece como tan abstracto, porque creo que cualquier cosa podría ser estrategia, y lo digo de manera muy respetuosa por el desconocimiento que tengo, eh, pero creo que es importante entenderlo. Por lo menos yo hace poco terminé de leer la estrategia del Océano Azul como para más o menos Blue poder Ocean. entender qué podría Ujú, ser un tema de estrategia. Sé que es algo, es un ujú. concepto antiguo, o sea, es un libro del 2013, pero al menos con lo que he podido lograr extraer de ahí, he podido como más o menos entender
quizás la estrategia está encaminada más como al hacer y no tanto como una super mega planeación como lo pintan en muchas Sí. organizaciones. Y Ujú. ahora dentro de mi ruta de entendimiento de ese concepto, quiero leerme un libro de un colombiano que se llama Alejandro Salazar, que se llama La Estrategia Emergente, que de alguna manera es otra concepción que él tiene. Solamente me falta tenerlo en físico para empezar a leerlo y empezar Para como empezar a leer. en eso. Pero por lo menos que yo sepa, no. Creo que lo más cercano que uno es como sistemas gerenciales y uno dice, no, pues de pronto sistemas gerenciales tiene que ver con un tema de estrategia y lo más probable es que de pronto no esté tan relacionado, pero algo así que yo diga un peso de estrategia, ¿no? Sí. ¿Qué sucede cuando tú ves este panorama en la universidad, Octavio? Empiezas a hacer esa conexión con lo que estás platicando. Oye, pues fueron 6 meses, ok, me dan ciertos conceptos, como dice Octavio, perdón, como dice Carlos, medio abstractos que no son tan fáciles como de conectar. Terminas la universidad y sales con esta bandera. ¿Cómo lo empiezas a aplicar todos estos conceptos que traes de la comunicación estratégica? ¿Cómo los empiezas a aplicar en tus primeros trabajos? ¿Cómo lo toman? Primero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo enfrentas? Luego, ¿cómo Sí, se los quieres vender a la empresa? Y luego, ¿cómo lo toman, no? ujú. Sí, de hecho, la primera posición que yo ejerzo allá por 2014-2016 es como coordinador de comunicación, que en realidad comunicación organizacional va más tema comunicación interna. Sin embargo, yo al área que llego es planeación estratégica y capacitación. Y entonces me doy cuenta que sí existe un área en las organizaciones que hablan de planeación estratégica, ya no como concepto netamente de comunicación, sino como un área. Sin embargo, cuando comienzo a ver el rol del área, de la unidad como tal en la organización, pues no era estrategia, era más enfocada a comunicados, a identidad, a capacitación, a desarrollo, que en este momento hoy lo podré identificar en el eje del aprendizaje y crecimiento, que Ujú, eso no quiere decir que sea estrategia corporativa, podría ser estrategia de área, pero ujú, no corporativa. Entonces, desde ahí veo yo una posibilidad de incursionar como profesional en posiciones que no existen. Y a partir de ahí, en las empresas que me han contratado, en las que he tenido oportunidad de trabajar, siempre el área es de reciente creación. ujú, Y ahí voy a lanzar también un tema de interés. Actualmente, y que me sorprendió, estoy cursando el doctorado en planeación estratégica en tecnología e innovación y hasta el momento no me he encontrado un compañero que ejerza en la posición de estratega en su organización. Está en otros puestos muy importantes. ujú, Sin embargo, no hay una oficina estratégica que se encargue de la gestión, de la implementación, de la formulación de ujú, estrategia. Entonces, no quiere decir que solamente no haya semilleros universitarios de estrategas. Tampoco hay organizaciones ujú, que reciban estrategas. Siempre es nueva posición, siempre es nuevo proceso. Entonces, las empresas, como lo que comentaba Carlos, ¿cómo yo le pido a mis colaboradores que sean estratégicos cuando no conozco ni siquiera la estrategia de la organización? ¿O ujú, cuál es la diferencia entre estrategia y planeación ujú, estratégica? ujú, ¿Cómo convergen? ¿En qué momento? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Qué similitudes hay entre estrategia y planeación estratégica? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? Eh, ujú. ¿Por qué no la conozco? Ahorita, por ejemplo, podríamos preguntar, Giancarlo, o sea, no sé si actualmente laboras, ¿cuál es la estrategia de la empresa en la que estás? Un enunciado. A ver si el profe nos ayuda. Oh, No sé si no, este... no, ahorita, pero igual ahorita Ajá. pregunto. Ahí estamos. Bueno, no, yo estoy en una institución de educación superior en la Universidad Simón Bolívar. Ujú, Bueno, no tengo, eso es a nivel superior, como te estoy diciendo, a nivel de rectorado que tienen tienen la visión, la misión y las estrategias no las discuten con ujú. el caso con nosotros, pues que somos de la plantilla de abajo. Sí, y justo gracias, Giancarlo. Justo es eso. La estrategia se divide en tres niveles de planeación: estratégica, táctica y operativa. Entonces, ¿cómo vinculas
que fue lo que empecé en un principio, la estrategia con la operación. Porque si soy parte de una organización no conozco el rumbo, hacia dónde va, por qué está haciendo, cuál es su propósito, por qué trabaja, cuál es su rumbo? Y en ese sentido, mi hipótesis es, ni universidades ni empresas estamos generando un legado para estrategas. Ni estamos generando, ni tenemos la infraestructura organizacional para recibir estrategas. Siempre es nueva posición, siempre es un desconocimiento. Y en realidad, cuando yo quiero en un mediano plazo migrar al tema de la academia, es precisamente generar una licenciatura que se enfoque en generar estrategas. Cierro tanto la idea, Carlos, y voy contigo, amigo. Generar estrategas y que además las empresas identifiquen que el estratega es una piedra angular entre el consejo de administración y sus unidades de negocio. Y posteriormente es el vínculo que va a dar, va a materializar la estrategia en la operación. Ojo, el estratega no implementa, gestiona la estrategia, que es muy diferente. Adelante, Carlos. Sí, ahora con lo que estabas mencionando, Octavio, del desconocimiento de que son nuevas posiciones, incluso creo que eso pone en riesgo el potencial que puede tener el hecho de ser un estratega, porque, o sea, hablo de algunos casos que pasó con el tema de cuando las organizaciones empezaron como a implementar marcos ágiles, o sea, como es un boom, es una moda, entonces no, hay que hablar de estrategia, hay que ser estrategas. Entonces las organizaciones, muchas arrancan con ese proceso sin conocerlo muy bien. Eso puede llevar que de pronto el no tener unos buenos resultados, diga, por el desconocimiento que se tiene y porque no se estructura bien, diga, no, esto no es lo que deberíamos hacer y lo cancelan y se pierde como el potencial de lo que podrían aportar los estrategas. Entonces creo que en ese sentido es muy valioso lo que mencionas de estructurar bien y que eso forme las bases para que tanto la academia como las organizaciones entiendan quién es y se le pueda sacar el provecho a esas posiciones. Súper. Sí, Oye, a ver, y en esa pues, misma línea de lo que nos estás platicando de estas organizaciones en las que has trabajado, eh, ¿cuál es el común denominador que encuentras de esta parte que vas planteando de la posición de estratega? A ver, no es el área de planeación estratégica y cómo hacer esa conexión entre la parte de dirección y la parte de la organización. ¿Cuál es el común denominador que has encontrado? ¿Son empresas chicas, empresas grandes, son corporativos, son empresas familiares o no hay o sea, o es independiente de la organización, es una empresa local, es una empresa transnacional? ¿Has encontrado puntos en común ahí de, sabes? Digo, también no puedo decir que todas les falla esto, pero en general, tal vez un muy buen porcentaje sí tiene estos síntomas que nos has platicado previamente, ¿no? sí, mira, lo voy a mencionar así. El común denominador es que ven la estrategia, la identifico como un fantasma. Todos hablan de ella, pero nadie la ha visto. Ajá, comienzo con esa analogía. El tema de si son grandes, pequeñas o medianas empresas no es un común denominador, Ujú, porque de una u otra forma hay algo que se llama crecimiento orgánico. ujú, Y yo mencionaba en uno de los trabajos que he estado generando últimamente, también es un error decir que una empresa es exitosa por la estrategia, porque ¿cómo entendemos empresas que han crecido sin tener una estrategia definida, sin tener, y no me voy al tema funcionalista que hablamos de misión, visión, valores, sino el mantra de la organización, que es así como podríamos identificar a la estrategia. ujú, Lo que sí nos permite es un crecimiento sostenible, un crecimiento que sea dinámico, que sea flexible, que sea ujú, adaptable, que sea rápido. ¿Por qué? Porque tú en estrategia, antes de definir a dónde vas y cómo vas, haces un análisis del contexto interno y externo de la organización. Hoy, si tú ujú, quieres poner, o muchas veces tú quieres emprender un negocio, tendrías que entender dónde estás, qué ujú, tienes, qué no tienes, y a partir de eso saber cómo vas a potencializar tus fortalezas con el sector externo y cómo vas a minimizar las amenazas. Ujú. ujú,
Eso es lo que te puede dar la estrategia. El éxito no, eso es algo que todavía no estoy seguro de comprobarlo. Ujú, Sin embargo, sé que la estrategia te asegura un mejor futuro. Y ojo aquí con lo que podemos entender. La estrategia no es predecir el futuro, es construirlo. A partir de esa construcción, puede o no que tú puedas encontrar un valor agregado en un ujú, nicho, en un segmento donde nadie más lo ha hecho. Entonces, y es justo lo que dice Carlos. Oye, tú vas a generar una licenciatura en estrategia, pero me estás diciendo que el éxito de una organización no depende 100%. Efectivamente, el éxito no es multifactorial. La sí. estrategia te asegura un mejor valor agregado, un mejor crecimiento sostenible. Sin Ujú, embargo, hay otros aspectos que pueden o no definir el éxito de la organización. ujú. La estrategia asegura que pueda tener un mejor futuro, pero o sea, no es la Y bolita mágica. no por hacerla ya garantizas que te va a funcionar. Simplemente es, tú puedes tener un muy buen plan, Ujú, pero la mala ejecución, que es también otra analogía que tenemos muy frecuentemente, ¿no? Le dedicas mucho tiempo a la planeación, pero la ejecución es pésima y ujú. ahí quedó, ¿no? Exactamente. Entonces, cimentar todo este marco teórico conceptual de estrategia desde la academia y Ujú, retarlo en el ámbito profesional es a lo que estaríamos apostando. Eh, y muy importante. Hoy voy a poner hay 27 está en el sector de seguridad. Trabajamos con inteligencia artificial y migramos de un modelo netamente de personas a un modelo netamente tecnológico, donde eh, voy a hablar en términos generales. Se vio la necesidad de reducir la plantilla drásticamente en 3 meses. Sin embargo, también la estrategia fue hacer una desvinculación digna. No solamente es, voy a migrar a tecnología, tengo gemelos digitales, tengo business intelligence, tengo inteligencia artificial. También somos personas. Y las organizaciones en esencia son eso, somos personas. Entonces, ¿cómo tú haces un plan de desvinculación y dices que tienes como propósito, nuestro propósito es crear un mejor futuro para ti? En una analogía donde con nuestro modelo de inteligencia artificial decimos qué es lo que te va a pasar. Y ujú, entonces, con base en eso, gestionamos el riesgo. Entonces, ¿cómo te llevo de lugar A al lugar B, creando un mejor futuro para ti, proveedor, para ti, cliente, para ti, persona, para ti, colaborador, para ti, director general, para ti, stakeholder? Y de repente llega esta idea de tenemos que hacer este recorte, simple y sencillamente porque la tecnología está sustituyendo el trabajo. Ajá. Entonces fue un choque para mí como estratega decir, ¿cómo es posible que decimos en nuestro ideal institucional que estamos creando un mejor futuro para ti cuando de momento es esta la instrucción? Entonces, en realidad estuve investigando y no es una tendencia solamente del sector o del país, sino es mundial. Y si bien es cierto que van a eliminarse muchas, que también es algo que tendríamos que ver estratégicamente, muchas posiciones ya no van a existir en 3 5 años, pero ujú. casi el doble del número de posiciones que se eliminan son las que surgen, porque existen nuevos perfiles. Entonces, hablamos de una profesionalización del puesto, del perfil, de las licenciaturas, tendría que también migrar hacia esos modelos tecnológicos. Hoy no podremos concebir una organización sin tecnología y estratégicamente tendríamos que prepararnos para adoptar la tecnología, para hacer una transición de lo análogo a lo tecnológico. Y ahí va otro pensamiento. No es lo mismo transformar que innovar. La transformación es dolorosa, es costosa, es radical. Debemos de innovar en un sistema donde existe la producción y la reproducción de conocimiento. Cuando tú eliminas la producción de conocimiento, estás rompiendo todo el histórico. No podríamos nosotros hoy migrar a la tecnología sin entender primero qué pasó antes, cómo se forjó, por qué funciona así, y entonces ir poco a poco migrando, no decir, no, todo lo que estaba anteriormente ya no funciona. Y es ahí donde, como estratega de una organización, preparas a la organización, a las personas, al sector, al país,
para migrar a un modelo tecnológico. Ya, imagina que ese reto se lo pongan a compañeros recién egresados. ¿Cómo puedo hacer una transición tecnológica si no sé qué es estrategia? Y es ahí donde encuentro yo el nicho de generar estrategas para que independientemente de las transiciones, los cambios, las decisiones, sean estratégicamente gestionadas por un estratega. Esto que comentas, bueno, a ver, ya tocaste varios temas Sí. y para conectarlos y también para que todos tengan un poco el contexto, ya lo platicaste. Uno, em, la organización donde estás actualmente, si no mal recuerdo, tenía o tiene más de 30 años en el mercado, ¿no? Ujú, Y ha estado en el sector de logística, pero en el tema de seguridad, ¿no? O sea que en correcto. pocas palabras sería, da protección a todo lo que son, bueno, no necesariamente transportes por las carreteras, sino también en la parte de ubicaciones físicas, ¿no? O sea, todo lo que le Ujú, llama la seguridad física, ¿no? Eh, la organización, si no mal recuerdo, me decías que tiene pocos años que empezó a hacer ese cambio radical, a empezar a subirse a todo el tema de datos y obviamente a hacer el tema de transformación. Y ahorita en este último tramo, con todo lo que hace el boom de inteligencia artificial, todavía da un brinco todavía mayor a todo lo que es ese modelo de dar seguridad, que es un poco lo que nos explicabas, ¿no? O sea, ujú, ya usamos tecnología, ¿no? Ya no necesitamos, bueno, sí necesitamos dar cierta seguridad física, pero empiezo a partir de modelos, empezamos a predecir cómo es el riesgo, que finalmente ese es uno de los core del negocio, ¿no? ¿Cómo mitigo ujú, el riesgo? Si finalmente no puedo mitigar el riesgo, pues entonces ya empiezo a tomar otro tipo de acciones, pero si yo puedo predecir el riesgo, entonces puedo planear mucho, que eso es un poco lo que quieren hacer las organizaciones, pero para llegar ahí ustedes, como tú decías, lleva mucho tiempo haciéndolo de una manera manual o lógica o análoga. Luego ujú, empezó a incorporar tecnología gradualmente y la organización sigue creciendo. Eh, Eso no te lo platiqué, pero a la par que tú estabas en las sesiones con nosotros, había otras empresas que estaban haciendo lo mismo, sobre todo una de origen chino, y, y todos quieren eso, ¿no? O sea, ¿cómo tengo un modelo que me permita predecir, ¿no? O sea, ¿cómo predizco, cómo mitigo el riesgo? Entonces, la organización da un brinco, por lo menos en los últimos 5, 10 años, menos 5 años, un brinco de pasar de análogo a digital. Ese es un chonque muy fuerte, ¿no? ujú, Luego, esto que nos comentas es algo bien interesante que muchas veces les ha pasado o nos va a pasar, el tema de incorporamos tecnología y entonces lo primero que sucede cuando hay un tema de crisis es recorta puestos, ujú, dale la casa a las personas, ¿no? Pero como tú dices, no es solamente dar el recorte, sino es preparar toda la estructura. Decías algo bien interesante que eso también me llamó la atención. Oye, si nosotros decimos esto, tenemos misión, visión, propósito, etc., ¿cómo somos coherente con eso, no? Porque, ok, sabemos que tenemos que emigrar, pero pues ¿cómo le damos esa salida digna a todas las personas que ya las vamos a dejar de fuera para seguir avanzando con la tecnología? Y ahí es donde entra ese modelo de estratega, ¿no? Eh, en esta parte, en la última empresa, ¿cómo ha sido este modelo de ese cambio de un pensamiento más operativo a esas posiciones de liderazgo, no de dirección, sino de liderazgo, para que tengan ese pensamiento estratégico? ¿Cómo ha sido ese camino que han forjado ustedes ahí en la organización? ujú. Aquí es donde toma sentido el área de comunicación, que es el puente que te va a permitir no solamente comunicar, sino vincular. Eh, Voy a ponerlo en este sentido. No es lo mismo aprender sin H, que adquieres el conocimiento, a aprender con H, que es lo abrazo. Ujú. Cambiamos desde un reposicionamiento de imagen, de ideario institucional, y algo que me parece nos ayudó mucho a encauzar todos los pensamientos, ideologías y operaciones, fue la generación de un propósito, que en este caso es crear un mejor futuro para ti. Y en su momento la comunicación tiene que ser, o tuvo que ser, bueno, más bien tiene que ser como consejo a todos, muy directa, muy honesta y sobre todo oportuna en el tiempo y en el espacio. Dejar
El rumor siempre va a existir y es un medio de comunicación que debemos de darle mucha importancia como estrategas. Sin embargo, al hacer comunicados oportunos, mitigas la incertidumbre y no hay nada peor en una organización que gente que no sepa, que vea que están sucediendo las cosas pero no sabe por qué o para qué. Entonces ahí algo de lo que nos valimos mucho fue del área de comunicación para empezar a emitir estos comunicados, estos acercamientos, a trabajar con el top management, de decirles, ese es el propósito. La construcción del propósito fue de manera conjunta, no es algo que la empresa impuso, sino que empezamos a construir de manera conjunta, que es algo que también no existía antes. El romper las barreras jerárquicas es algo que nos ha ayudado demasiado. ¿Por qué? A veces, pues, pónganse a analizar esto también en temas de estrategia. Hoy en día, la estrategia está dictaminada, voy a llamarlo así, pero no se tome mal, por baby boomers. Sin embargo, la están ejecutando millennials. Desde ahí hay un choque generacional donde cómo empato dos formas de pensamiento totalmente distintas. Una análoga con una que ya básicamente está en la transición tecnológica y todavía el reto más complejo con las personas que ya nacieron con la tecnología. ¿En serio voy a seguir dictando la estrategia desde acá cuando la van a implementar personas que tienen 20, 22, 23, 25 años y la dicta una persona de 50, 60, 40? Ese es otro reto estratégico al cual nos enfrentamos. ¿Cómo empato ya no dos ideas organizacionales, sino dos generaciones? ¿Cómo hago que converjan? Y entonces surge una metáfora muy importante. A veces creemos que lo diferente es opuesto, pero en realidad hay que diferenciar para integrar. Y ese es el rol del estratega. Acá es como, oye, ¿cómo preparan a la gente? Empezamos a diferenciar y a integrar eso que creíamos opuesto. En realidad, creo que fue el éxito. Lo opuesto no es contrario, es complementario. Y es ahí donde comienza a empatar las ideas del estratégico, del táctico, del operativo. Oye, yo creo que como tú me estás diciendo que voy a migrar tecnológicamente, pero de aquí sigo haciéndolo todo análogo. O sea, Mano, papel, sí, mano, hacer el todavía, ¿no? lápiz. En florete todavía. Sí. Entonces, es ahí donde, y cuando vemos esas deficiencias, comenzamos a trabajar para que lo que sea un riesgo, como decía Carlos, ahora se convierte en una oportunidad y haces tangible. Algo del gran reto que tenemos aquí es vive la tecnología, siéntela, abrázala, porque no es algo abstracto. La Ujú, tecnología existe. Pero si yo no la utilizo, por más que me digas, pues yo no voy a creer nunca lo que me estás diciendo. ujú. El estratega tiene que hacer esta técnica de andamiaje, donde lo que tu consejo quieres decir, yo voy a ayudar a que el otro lo asimile. Y te vales del área de comunicación, de tus líderes, de tus estructuras para empezar a hacer esa transición, no solamente tecnológica, sino también cognitiva. Cuando tú empatas cultura, comunicación y organización, esa Ujú. triada cognitiva en la organización es lo que te puede dar el equilibrio estratégico. Fíjate, acabas de decir algo muy interesante porque ya lo platicabas desde hace rato, ¿no? Y es también un poco lo que nos decía Carlos, nos decía Jan. Históricamente, sales de la universidad y sales con ciertas habilidades. Obviamente entras en toda la parte operativa, ¿no? O sea, a menos de que tengas el tema de alguna palanca que le decimos, llegas a un puesto directivo de primera, pero casi siempre llegas a un tema, llamémoslo operativo, y empiezas a, dependiendo de cómo te desenvuelves, vamos a llamarlo de esa manera para no entrar en muchos temas, vas subiendo en la escalera, pero no te van preparando la mayoría de las organizaciones en función de tus resultados y tu desempeño, pero solo aquellas organizaciones que tienen mucho de lo que ahorita nos acabas de platicar, tienen ese semillero ya a la interna. O sea, estamos Ujú. hablando de grandes corporativos que sí te agarran, identifican cierto talento y lo empiezan a preparar. Entonces, ubicas talento llegando a los 30 años que ya está en un puesto directivo, pero que desde años antes, sobre todo en la parte financiera, que es donde más se identifican estos talentos, los empiezan a encaminar, ¿no? Sobre todo para exponer, para hacer sí, exponenciar todos sus conocimientos, pero de una parte directiva más estratégica. Ahora,
finalmente tú mucho de lo que nos comentas es, oye, sí es una pequeña parte el que tú tengas esa visión, esa parte estratégica, pero hay otras cosas adicionales que tú podrás ser muy bueno, te podrán llevar ahí, podrás conocer marcos de trabajo, como nos decía Carlos, Océano Azul, Estrategia Emergente, FODA, bla, 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 todas las que podamos conocer, todos los marcos o todas las casas de pensamiento estratégico, pero la comunicación, y eso es algo bien interesante lo que tú platicabas, o sea, ¿cómo hacemos para unir esos dos mundos? ¿No? Para que independientemente de que estén en diferentes llamémoslo así, generaciones, Escenarios. Ujú. realmente van hacia el mismo punto. Simplemente tenemos que hacer esa unión para que todos vayan en lo mismo. Y no necesariamente con eso hablas de que, también lo mencionabas hace rato, ¿no? O sea, rompemos las jerarquías porque ahora entre todos armamos y todos lo abrazamos. Entonces ya es de todos, ya no es solo lo que te dice Octavio o todo lo que te está diciendo Alejandra, lo que te dice Gilda, o sea, es entre todos lo construimos y todos vamos para allá, entonces no puedes decir que es una imposición. Y eso ya cambia radicalmente el punto Ujú. de partida, ¿no? Esto en la empresa en la que estás, ¿cómo ha funcionado? ¿Qué tantos cambios y sobre todo con este hito importante que nos acabas de platicar, que fue prácticamente finales del año pasado? ¿Cómo se vive todos estos temas que nos platicas? ¿Cómo lo toman los líderes? ¿Cómo lo toman las personas que se quedan? Hay un cambio, porque digo, después de 30 luego hacer un cambio muy brutal, 25 20 años después, y ahorita hacer otro brinco, son cambios muy fuertes, ¿no? Ujú. Mira, am, antes de entrar, también es importante mencionar que la estrategia no solamente es a nivel interno, sino también a nivel externo. Y antes de entrar a nivel interno, me gustaría decirles que algo de lo que nos ha costado mucho como organización es cambiar el sector. El sector en realidad, ustedes saben cómo está la delincuencia de robo al autotransporte. Cada vez aumenta en 25, 35, 50% respecto al año anterior. Ujú. Entonces el cliente menciona, yo quiero mi modelo tradicional donde va la custodia, Sí, la guardia atrás de mi tráiler. Yo quiero esas sí. personas que estén allí. Bueno, nos dimos cuenta que a quien tendríamos que convencer no era el cliente, sino a las aseguradoras. Porque por eso hay un análisis de estrategia que se llama PESTEL, que analizas tú previo a tu estrategia el aspecto político, económico, tecnológico, social y legal. En Ujú, este momento el legal es una pieza angular porque nos dimos cuenta que las aseguradoras decían, yo te cubro tu mercancía sí y solo sí llevas custodia tradicional. Entonces ujú, nosotros con nuestro modelo ya no vamos a convencer al cliente, vamos con aseguradoras y decimos, mira, mi modelo no solamente te es más eficiente, no pone en riesgo la vida de las personas, te va de principio a fin, te genera trazabilidad, te genera data. Ajá. Entonces, hoy no solamente nos costó trabajo cambiar el sector, sino también sin darnos cuenta, y es a lo que voy, abrimos otro mercado y diversificamos ingresos. Hoy nuestros clientes ya también son las aseguradoras. Y eso también es estrategia. Entonces, no solamente saber cómo, cómo innovas, cómo ujú, modificas el pensamiento hacia el interior de la organización, sino también al exterior. Y ha pasado. Como Uber con taxi normal, que todos ujú, conocemos, hace esa diferenciación. Cuando decía, pues, ¿cómo voy a pagar yo hoy por la tarjeta? Ahí está. ¿Cómo Netflix va a vencer a Videocentro? Ahí ujú. está. Bueno, para Blockbuster, para los que nos ven fuera de Ah, ok, México. sí, también Videocentro, Blockbuster. Entonces, es ahí y por eso mencionaba el sector externo, y hay otro modelo que es Fuerzas de Porter, y habla de las fuerzas de los nuevos entrantes. Muchas veces nosotros estamos preocupados por la competencia, el que está a la par. Hoy en día te deberías de preocupar hasta por el nuevo entrante, que es cuando menciona Carlos, las estrategias emergentes. Hoy es de mayor impacto una estrategia emergente que una estrategia estructurada, porque la emergente en cuestión de segundos te puede cambiar el sector. Ujú, Entonces, pero eso es a lo que voy. ¿Cómo preparamos una estrategia? ¿Cómo le damos las bases? ¿Cómo le damos las herramientas? ¿Cómo utilizar un FODA, un PESTEL, un Fuerzas de Porter, un análisis de identidad corporativa, un análisis BRIO y en qué momento aplicarlo? Hoy lo que comenta Carlos, ese libro de Blue Ocean tiene 10 15 años y creo sí, que lo tengo habla claro. habla del Circo de Soleil.
Bueno, pues son modelos que no están extintos. Es un terreno arduo, es un terreno fértil que tendremos que explotar. ¿Cuál es la ventaja o no de la estrategia? Saber cuándo, cómo y por qué aplicarla. Independientemente de que el modelo tenga 30, 55 años, ese es el éxito de la verdadera estrategia. Entonces, Claro. eso también no solamente es cambiar el pensamiento a nivel interno, sino externo. Ahora voy al interno. ¿Cómo permeas esto que estás diciendo con lo que está sucediendo? Lo voy a poner muy a terreno de juego. El director general en una sesión de construcción dijo, todos los jueves de cada tercer mes, quiero que la gente vaya y me diga cómo se siente, qué es lo que quiere, qué no entiende, cómo contribuye. El tema de las desvinculaciones, hablarlo de frente y con claridad. Y entonces la gente se ha acercado con el director general a decir qué está pasando, por qué. Y se toma el tiempo, ya no el estratega, la dirección general, para Ujú. generar ese espacio de trabajo. Dijo, no quiero nada formal, quiero que me pregunten lo que, o sea, Abierto. Ujú. abierto. Hay otro programa que hicimos es Conectando con nuestra gente, donde entrevistamos a los directores, pero no como director, sino como persona. Ujú. Ajá. Hoy en día debemos de entender que somos personas tanto en la organización, tanto en la familia, tanto en la sociedad, y ya no es eso de llego a la organización y ahora me vuelvo trabajador, salgo de la organización y ahora soy papá. ¿Sí me explico? La Ujú. empresa debe de ser, la persona debe de ser, y nosotros como organización debemos de crear esos espacios para que la persona siempre sea persona. No puedo yo estar trabajando si estoy preocupado en otro lado, con otras cosas. Entonces, desde ahí es como nosotros empezamos a materializar o a hacer real lo que digo de crear un mejor futuro para ti con lo que Ujú. estoy haciendo. Estás preocupado, tranquilo, no pasa nada. Relájate, después Seguimos lo conversando. trabajamos. Ujú, ujú. Entonces, de esa manera, nosotros con proyectos muy palpables, le llamamos como pequeñas acciones, cambios inmediatos. No esperemos hacer el gran cambio radical y muy preparado, ¿no? Pequeñas acciones que den cambios inmediatos, que digan, sí es cierto, algo está sucediendo diferente. Hoy Ujú. se escucha dirección general, hoy nos escuchan los directores, hoy sabemos que al director le gusta el fútbol, hoy sabemos que a uno de nuestros directores le gusta este, música de rock. Y Ujú. entonces en una encuesta que nos ayudó a hacer el área de comunicación, nos dimos cuenta que la comida preferida de la organización eran los chilaquiles. Así, Ya. en dinámicas así tan sencillas, tampoco crean que es algo disruptivo, fuera de serie, innovador, así. Entonces, para nuestros convivios hay chilaquiles y empiezan las bromas y empieza la interacción, porque antes de hacer estrategia debemos de hacer redes sociales, debemos de hacer empatía. ¿Por qué? Porque somos personas. Y de esa manera, a nivel interno, cambiamos todo el modelo cognitivo de la organización. Estamos cambiando. Está interesante porque aquí, fíjate, y ahorita vamos a llevarla al tema de OKRs y por qué el tema del título y un poco Ujú, cómo lo compartimos, ¿no? O sea, y nuevamente, ¿no? O sea, cuando hablamos de estrategia, pensamos en planeación estratégica y hasta mucha gente dice es que es el gerente de planeamiento estratégico, ¿no? O de planeación estratégica, dependiendo de la ubicación geográfica en Latinoamérica. Eh, pero tú lo platicabas al principio, oye, ahorita que estoy en el doctorado y estoy hablando con compañeros, pues realmente la función no es lo que nosotros creemos, están haciendo otra cosa, no porque sea malo, pero terminan siendo más como un asistente que va tomando como los pedidos que van sucediendo en diferentes sesiones, ¿no? ujú, Pero por otro lado, y con lo que tú nos platicas es, oye, hay un tema de comunicación, hay un tema de entendimiento de estas casas, o valga la redundancia, modelos de pensamiento estratégico que tengo que entender cómo los trabajo en conjunto, ¿no? O sea, tú decías ahorita el tema del modelo Pestel, es, oye, es que hablar del entorno sí es importante, o sea, no es nada más como de, híjole, ya leí las noticias y como que ya vi ujú, que ahorita para muchos nos está pegando el tema de la guerra comercial China-Estados Unidos o los aranceles con Estados Unidos, sino realmente cómo afecta ya en un mercado puntual. Nos pusiste ahorita el ejemplo, ¿no? O sea, oye, creamos nuestro modelo de negocio, lo teníamos, lo evolucionamos y ahora dentro de la evolución
nuestro cliente final no era el que teníamos que convencer, sino para que esto funcionara teníamos que meter a un tercer jugador que siempre sabemos que ha existido, pero que no lo habíamos involucrado. Y ahorita que lo involucro, mi modelo de negocio se actualiza, se mejora. Y eso es parte de la estrategia. Ahora, por otro lado, metes este tema que nosotros conocemos como la parte de change management o la gestión del cambio, de oye, pues todo esto funciona en comunicación y bidireccional y horizontal, si quieres llamarlo así, ¿no? Para que todos estén a la par. Y entonces, pues no es Octavio el director general, sino es una persona que, como yo, es una persona que a lo mejor tiene un hijo, tiene dos hijos, igual que yo, a lo mejor son de la misma edad, no importa que yo soy operario, no importa que él sea director. Y entonces resulta que a los dos nos gusta la misma comida, ¿no? Nos gusta el mismo, la misma camiseta de fútbol. Hasta ahí lo voy a dejar para no entrar en complicaciones, porque si no ya nos metemos en temas complicados. Pero empiezan a hacer todo un tema de cultura, porque inherentemente no lo estás platicando, pero es eso también, un tema de cómo movemos la cultura con estos movimientos en los diferentes niveles y con estas grandes acciones que no es tan fácil. Ahora, nada más para que, si nos puedes compartir a todos para que sepan del tamaño de qué estamos hablando, esta situación de dejar que las personas, el desvincularlas, ¿cuánto es el número de personas que se están considerando, que se han considerado desvincular de la empresa? No sé si ese número lo puedes compartir. Mm, O no, o el aproximado, si quieres no lo tal exacto. pues, más o menos vamos a llegar a probablemente el 50% de la organización y en Ok. 2020 éramos 2.800 en toda la República Mexicana. Ese es importante, o sea, no estamos hablando de Sí, una o no. dos personas, estamos hablando un movimiento bastante fuerte. Digo, en organizaciones muy grandes, corporativos, pues escuchamos comúnmente, oye, IBM, oye, Deloitte, oye, alguna empresa muy grande hace un recorte de 50,000 personas. Pues estamos hablando de Ujú. empresas muy, muy grandes. En una Transnacional. organización promedio en Latinoamérica, hasta hablar de 1,400 personas es un mundo de información. Ujú. Carlos, Octavio, una pregunta. Sí, amigo. En ese proceso de desvinculación, de pronto validaron una alternativa que fuera reorientar el perfil de la persona para disminuir como la cantidad de personas que tuvieran que desvincular. Ujú. Sí, precisamente en este proceso de transición, recuerdan que les mencioné de la evolución del puesto. Entonces, algo que también aquí está muy decantado es, nos quedamos con menos, pero con los mejores. Y esos mejores no es como decir, pues si tú eres bueno, te quedas. No, yo también preparo a la gente para que pueda ser el mejor y doy las herramientas. Y la otra es también posicionarlos con nuestros clientes. Decirle, mira, aquí ya no puede estar, pero la idea no es solamente desligarnos de este es mi modelo de negocio, esta es la estrategia, yo apunto hasta allá y si no estás preparado, bye. No, también hay planes de desarrollo y mucho de lo que aquí en la empresa es una gran virtud. Tú puedes encontrarte gerentes y directores que empezaron como supervisores, como coordinadores. Nuestro director de operaciones empezó como chofer custodio. Esa es la posición en operación más baja. Y hoy es el director de operaciones. Entonces aquí siempre se ha velado por darle ese apoyo y ese desarrollo a la gente. El tema que es aquí que la inmediatez, como en todo, el mundo es plano. Espacio-tiempo es una barrera que ya no existe. Y al tener tú el dictamen desde Consejo de Administración, las cosas no solamente tienen que suceder rápido, sino de la mejor forma posible. Y sí, en efecto, no solamente es desvincularlas, es prepararlos para que se puedan quedar o también ha tocado casos donde negociamos con el cliente y ya no trabajan con nosotros, sino con el cliente directamente. pasan, Y lo en ese trasladan. sentido es crear un mejor futuro para ti también. Súper. Ojo, los que están desvinculados, no sé si estando aquí también fue un mejor futuro para ellos donde vengan y digan, pues yo aquí no empato. Entonces también eso es bien importante, esa definición no fue aleatoria, se ha estado trabajando constantemente en un ir y venir con directores, con gerentes, con coordinadores, sabiendo qué personas podríamos perfilar para que Ujú. puedan vivir esta transición con nosotros. Pero sí, en Fíjate, efecto, amigo. ese es un tema bien interesante, ¿no? O sea,
¿Cuánto tiempo ha pasado aproximadamente desde que te dan esta señal o les dan a ustedes esta señal? Le digo a ustedes porque, a ver, si no mal recuerdo también, Octavio, la posición en la que estás reporta a dirección Ujú. de talento y cultura, ¿no? RH o People, Sí. como lo conozcan. Eh, del momento en que les dicen, oye, a ver, necesitamos hacer el ajuste de personal, sobre todo por este tema tecnológico, ¿cuánto tiempo ha pasado? Porque finalmente se dice muy fácil, pero es un tema, yo recuerdo que prácticamente los últimos 2 meses del año pasado ya tenías tu planeación, te habías sumado ya el tema de carrera, ya estabas viendo cómo ajustarlo y de momento les dijeron, ¿saben qué? Pues no va por ahí y tuvieron que reajustar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, han tenido ese dinamismo que también nos platicabas hace rato, ¿no? Pero en total, ¿cuánto tiempo tú calculas que desde que les dan el primer banderazo con esta salida de personas hasta el momento, cuánto tiempo llevan ustedes haciendo todos estos procesos? El proceso como tal de la transición ya en materia de lo que comento, la desvinculación, la implementación de RPAs, de gemelos digitales, 3 meses. La preparación te puedo mencionar desde 2021 que yo llego. Ujú, Preparación per se de migrar a modelo tecnológico, desde ujú, 2021 se vino trabajando y es algo bien importante. La estrategia lleva más tiempo prepararla que ejecutarla. Si es al revés, es porque en realidad no hiciste estrategia. En realidad ujú. hiciste lo que se te vino a la mente y lo que te sugirió Es lo que el surgió al entorno momento. y por cuestión reactiva. Entonces también Ujú, es muy importante. Puede ser que la ejecución sea tan hábil o no, depende cómo hayas elaborado tu marco estratégico. Cuando ya la súper. ejecución es directa es porque ya vienes preparado. Ajá, y hablo de años, no de meses. Sí. ¿En qué cuestión? Preparar tus modelos tecnológicos, preparar tus operaciones, preparar la Sí. infraestructura, preparar a la gente. Y ya el momento de la ejecución de noviembre para acá. Pero llevamos al menos 3 años preparando esta transición tecnológica. Ese es un tema bien interesante. O sea, se dice fácil 3 años, pero es toda una vida para que todo se ejecute en tan corto plazo. Seguramente como todo no salió tan perfecto, Sí, pero no. no les ha salido algo que literalmente los reviente, ¿no? Sí. Carlos, No sé si ya de pronto vamos cerrando, tenía como una pregunta. adelante, adelante, Carlos, pregunta. Ya Octavio. casi cerramos. Tú pregunta. Ok, no, más bien es como un consejo, ¿cierto? De acuerdo a toda esta experiencia que has recorrido, ¿qué nos podrías aconsejar para los que queremos entrar en este mundo de la estrategia que tú digas, no? Yo creo que este es un pequeño tip que pueden usar y que les va a servir durante todo este camino de acuerdo a esos aprendizajes que has tenido, esas heridas de guerra que considero que también son muy importantes. Ajá, mira, la estrategia, no hay estrategia perfecta. La estrategia per se es perfectible y nunca va a haber un escenario perfecto para hacer tu estrategia. Córrela y por eso hay una etapa que se llama evaluación y ajuste. Tú corre tu modelo, Ujú. equivócate rápido, resuelve rápido. Ese es el mayor consejo que te puedo dar. En términos de estrategia, equivócate rápido, resuélvete rápido, porque no hay estrategia perfecta. La estrategia es perfectible. Ujú, Fíjense que hay algo bien interesante y digo, se adelantó ahí un poco Octavio, pero ya seguramente ujú. lo platicó, bueno, lo recordaron ustedes de hace rato. Con todo lo que nos ha platicado en esta carrera que lleva y sobre todo en este último que le ha tocado ya llevarlo más de manera material en muchos temas en la parte de la estrategia, nos imaginaríamos el futuro de Octavio en otra empresa. A lo mejor termina su ciclo en esta, irse a otra empresa. Y algo que a mí me sorprendió fue lo que nos mencionaba hace rato, ¿no? O sea, él se está viendo en el corto plazo en la academia, ¿no? Y le preguntaba, pero bueno, ¿qué es lo que te lleva, no? Y nos lo platicó hace rato, este tema de, después de estar revisando, porque se dan cuenta un poco por lo que platica, se ha metido, ha indagado, ha buscado, eh, él mismo me decía, sabes que yo he visto certificaciones, he visto más diplomados en temas de estrategia, pero ya no va por ahí. Entonces, la única manera que observo, el camino que me parece puede ser el más loable en todo esto, es pasar al doctorado y después empezar a hacer esa creación desde la parte de la licenciatura, ¿no? Que es como el punto,
digamos, fino en el cual puedes empezar a desarrollar todo ese pensamiento estratégico y todo lo que conlleva alrededor, no solamente el pensamiento estratégico, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, la idea es migrar al ámbito académico y desde la academia empezar con esa generación, sino de una licenciatura, al menos sí de pensamiento que pueda permear a los estudiantes de, de conocimientos de estrategia, que es un terreno muy fértil. Sí, en realidad podría mencionarlo así, es un sueño tal vez muy guajiro que yo tenga que generar o pueda generar una licenciatura en planeación estratégica y ver que el día de mañana el área de planeación estratégica en las organizaciones no es un invento o Un capricho o algo que se le un ocurrió al experimento, un director, ¿no? capricho, algo que me dijeron, algo que aprendí en el diplomado, sino que yo no, ya sea una posición, ya sea una oficina o una unidad. Básicamente es la institucionalización del rol del estratega en las organizaciones. Hacia allá va el generar una licenciatura en planeación estratégica y que el día de mañana no veamos inventos, experimentos, sino un marco metodológico, teórico, conceptual que nos ayude a concebir la estrategia como, como un sistema que nos va a ayudar a construir el futuro. Insisto, no es predecir, nos va a ayudar a construir el futuro de una organización que básicamente se resume en tu estrategia es ese valor sostenible que nadie más tiene. Lo que tú aportas a las organizaciones, a la sociedad, a la cultura, al país, a ti mismo como persona. Súper. Octavio, pues muchísimas gracias por compartir. La verdad es que creo que esto que habíamos conversado ahorita lo bajaste. Sobre todo hay muchos temas que tocaste que cuando estamos en la parte de OKRs hay muchas cosas que tú comentas que no vivimos desde esta parte atrás de la educación y que finalmente no es solamente tomar el curso y ya, sino es cómo lo empezamos a trabajar. Un poco lo que nos platicaba también Carlos. Oye, ¿qué nos das que me pueda ayudar en el futuro, ¿no? Porque finalmente cuando te metes en estos temas y nuevamente lo que decíamos, vas escalando en las diferentes posiciones, pues lo que buscas es eso, ¿no? O sea, cómo creas ese entorno más que lograr la posición, ¿no? Porque lograr la posición todo el mundo lo dice o te comentaban por ahí. Lo más fácil no es subir, sino mantener, ¿no? Y sobre mantener no es mantener, sino cómo construyes todo para que realmente la empresa sea sostenible o agrega el valor, que es lo que nos decías al final, ¿no? Muchísimas gracias por el tiempo, gracias a todos por participar. En breve les pasamos el resumen y parte de la grabación de lo que nos ha compartido este Octavio. Tenemos sesión la próxima semana también por si gustan sumarse. La verdad es que ya lo comentó ahorita Octavio y lo vamos a retomar y es algo bien interesante. Vamos a hablar de la IA, pero sobre todo algo que nos duele muchísimo es el tema hablamos de IA hasta en la sopa. Entonces vamos a traer a otro profesional que está trabajando en una consultora muy grande y él nos va a decir que sí, que no. O sea, ChatGPT cuando se lo platican les va a decir algo, les va a decir que sí, que no funciona en el tema de inteligencia artificial. Octavio nos platicó ahorita un poquito cómo ha sido esta transición en su organización, pero vamos a hablar de este tema, ¿no? O sea, que sí, que no, qué es lo que realmente tenemos que enfocarnos en la parte de IA, ¿no? Y eso es en una semana. Muchísimas gracias a todos. Para algunos ya es noche, pero pasen buena noche todos. Gracias. Les agradezco mucho que estén También, bien. gracias Gracias a Octavio. todos. Pero- Hasta luego.